Bueno, pues estamos acá en el Colegio Altamira. Nuestro colegio queda ubicado en la localidad de San Cristóbal, en la zona cuarta de Bogotá, en la parte cercana a los cerros surorientales. Digamos que esa razón nos ha motivado muchísimo a trabajar en torno a la problemática que encierra pues todo el tema del agua, porque tenemos cercanos los páramos, que son los que nos proveen de este recurso, y porque además cerca de nuestro colegio queda la quebrada La Chiguaza. Entonces pues con un grupo de maestros desde que, digamos como hace más o menos 5 años, desde que estamos acá, empezamos a ver que la inquietud de los estudiantes se daba alrededor de los temas relacionados con el agua, con la contaminación, con por qué razón cerca de la casa de los niños hay quebradas, pero no se quiere como esperamos. Entonces, debido a esas inquietudes que manifestaban los niños, pues vinimos trabajando como alrededor del proyecto ambiental. Luego inició el proceso en la maestría en la Universidad Pedagógica. De allí surge como otra invitación, es a conformar un grupo donde los maestros pues reflexionemos alrededor de nuestras prácticas. En este grupo hacen parte compañeros del área de ciencias naturales, el profesor Miller y la profesora Estela. Desde allí empezamos a ver la necesidad de problematizar el currículo, es decir, hablar del agua no solamente desde sus orígenes, no solamente desde decir que es un recurso vital, sino empezar a hablar de cuáles son las problemáticas que presenta el recurso, sobre todo el que está cercano de nuestra escuela, y cómo lo que hacemos aquí dentro de la escuela afecta lo que llega a la quebrada, lo que llega al río y lo que llega posteriormente al mar. Entonces, pues con el grupo de maestros empezamos a hacer unos encuentros y empezamos a discutir las dinámicas de la escuela, empezamos a decir de pronto por qué razón debemos generar espacios nosotros los maestros para empezar a transformar nuestras propuestas pedagógicas. Alrededor de eso, entonces viene el apoyo de la Universidad Pedagógica en el proyecto de la interfaz universidad-escuela. Vienen varios profesionales, vienen estudiantes de doctorado aquí a charlar con los maestros y empezamos a encontrar que nuestra escuela tiene no solamente las problemáticas que vimos acá, sino que son muy cercanas a las escuelas de donde vienen los maestros que dialogan con nosotros y hacen el intercambio pues, de estos saberes. Ya en el año 2014, con los maestros todos en conjunto, tanto de primaria como de bachillerato, que integramos el área, pues hemos definido que digamos que nuestro eje de trabajo sea alrededor del agua, pero más que alrededor del agua, alrededor de las relaciones que se establecen con el agua. Entonces definimos, por ejemplo, que hay relaciones de agua con el consumo, con la privatización, con la contaminación, por ejemplo, la relación del agua con la minería. Y alrededor de esas relaciones, entonces, empezamos a hablar de las cuestiones sociocientíficas. Una de las que tratamos, que trabajamos en el ciclo 5, es la de la cuestión sociocientífica que tiene que ver con el uso del agua en la minería. En el ciclo 3 trabajamos, y ciclo 4, con el tema de la privatización del agua. Entonces, ¿por qué entender que el problema de la minería atraviesa por la relación que se establece con el agua, del uso del recurso, incluso del mal uso que se le hace, de la contaminación misma? Alrededor de eso pues empezamos a definir que los estudiantes, por el enfoque que tiene la institución, porque nuestro PI es en comunicación para la vida digna, pues tiene también que ver con el aspecto crítico social, pues ellos tienen que tener herramientas y argumentos para argumentar, valga la redundancia, alrededor de esas problemáticas, es decir, para tomar postura, para tomar una decisión, para ser capaces de participar en una sociedad alrededor del ejercicio de su propia ciudadanía. Entonces, creemos y consideramos que el PI abarca como todas esas situaciones, pero en el ejercicio mismo del aula a veces se nos pierde. Entonces, por esa razón empezamos a mirar que las cuestiones sociocientíficas, por tratarse de aspectos polémicos, pues involucran no solamente la parte de ciencia, sino también hablamos de política, hablamos del aspecto económico, hablamos de lo biológico, hablamos de lo físico, hablamos de las personas que viven cerca de la ronda de la quebrada, por ejemplo, y de su relación con el agua. Entonces ahí como que entendimos cuál es la razón de cada una de las cuestiones sociocientíficas que trabajamos. También, por ejemplo, con el grado 7º y 8º,
vimos la importancia del agua en los alimentos, pero más que eso cuestionamos el ejercicio de, bueno, ¿qué clase de alimentos llegan a la escuela? Entonces hay una escuela de unos niños que reciben unos refrigerios, pero también que consumen unos alimentos que son más que todo traídos o llegados a ellos por los medios de comunicación. Entonces empezamos a mirar todo el tema de los alimentos, de qué contienen los alimentos, por qué el procesamiento de los alimentos afecta a la salud de las personas y en qué medida. Y entonces allí empezamos a unir como todas estas cosas y lanzamos la propuesta. Entonces la experiencia de la Escuela Altamira concretamente reúne el trabajo que veníamos haciendo de muchos años con nuestra preocupación por entender cuáles son las relaciones que se establecen con el agua y como seres humanos ese equilibrio en qué medida se viene dando. Y también reúne o recoge las propuestas de los otros maestros en términos de abordar la clase como tal, la disciplina, desde unos contenidos mucho más cercanos con los estudiantes. Evaluar, por ejemplo, la argumentación en grado octavo fue muy interesante, porque ahí uno se da cuenta que los niños tienen cosas muy importantes que decir, que finalmente no riñen con lo cognitivo y que permiten que el estudiante construya su propia idea. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los alimentos y de qué contienen, pues también hablamos de las cosas que no me benefician cuando yo los consumo. ¿Y a qué cosas les llamo yo alimentos, no? Entonces estaríamos pensando en que todo lo que consumimos realmente no cumple como con la función básica que es que nutra realmente el cuerpo. Entre otros aspectos, estos elementos hemos venido analizando, hemos venido también trabajando alrededor de la escritura, que es algo que nos preocupa muchísimo, cómo los niños pueden expresar lo que piensan, pero además de eso plasmarlo en algo escrito. Entonces por eso el ejercicio no solamente era que ellos debatieran en el salón, sino que de alguna manera sus escritos quedaran registrados y que esos hicieran parte del proceso que venimos llevando de investigación. Entonces le damos una parte muy importante a la escritura, también a la oralidad y a la expresión, y algo que digamos que se ha distinguido mucho de la institución es que intentamos todo el tiempo hacer el diálogo de saberes, entonces incluir los saberes, por ejemplo, de la cultura afrocolombiana, los saberes indígenas y cómo estos llegan a la escuela y hacen parte pues de la formación de los niños. Entonces ese ha sido como el camino que se ha trazado la institución. Para este año nosotros definimos que precisamente como el tema del agua del año anterior o de los 2 años anteriores había sido tan amplio y nos había dado tanta riqueza, pues para este año pensamos en que el agua en relación con lo que está cerca, que es la quebrada, pues no solamente con la contaminación, sino con todo lo que hacemos alrededor de ella. Entonces, pues pensamos en que las cuestiones sociocientíficas que se planteen y que de hecho se vienen planteando para este año, pues tengan relación. Uno, pues con la temática del agua, porque definitivamente no se agotan, y otro, con la mirada que tenemos hacia los recursos cercanos a la institución. Hay algo muy importante que hay que resaltar del proceso y es la contribución que éste hace a la escuela. Cuando la universidad llega a la escuela y empieza a hablar con los maestros, empieza a entender esas prácticas que tenemos acá y también ellos empiezan a apoyarnos en los procesos. Entonces yo pienso que número uno, lo que nos permitió la interfaz universidad-escuela es consolidar un equipo de investigación de docentes, que a partir de ese equipo nosotros pudiéramos organizar una propuesta curricular a través de unidades didácticas, con preguntas problematizadoras y con cuestiones sociocientíficas particulares y digamos que aterrizadas a cada ciclo. La otra contribución muy importante es la comprensión que hace también la universidad de la escuela, cómo leen el trabajo que hacen los maestros, porque digamos que de alguna manera al comienzo lo que nosotros decíamos en nuestros conversatorios era, bueno, pues la universidad viene, pero que no venga como el elemento que simplemente dice aquí no se hace bien o se hace bien en algunas cosas, sino que vengan a apoyar el trabajo que hace el maestro. Otro aspecto muy importante del que debemos hablar es precisamente el proceso de sistematización que cumple la propuesta. El hecho de que a través de lo que hayamos realizado con los maestros de nuestro equipo de investigación se haya publicado en un libro, de que tengamos la oportunidad de compartirlo con otros colegas, no solamente de Colombia, sino también de Brasil, pues enriquece mucho las apuestas y las prácticas pedagógicas de los maestros aquí en Colombia, en la escuela, en Bogotá, con los estudiantes que nosotros tenemos. Pues porque cada una de las escuelas tenía una particularidad.
Es decir, que al leer todas las propuestas que se vinieron compilando en el libro de experiencias que sacó la universidad, nos damos cuenta de lo valioso que es empezar a entender y entrar en la escuela para comprender que los procesos, uno, se pueden organizar a través de una planeación que se puede hacer anual, contando con el apoyo no solamente de los maestros de bachillerato, sino también de primaria. Y dos, pues la importancia que tiene el hecho de hacer unas propuestas curriculares serias que se puedan sistematizar y de las cuales pueda tener, pues digamos que podamos tener una manera de hablar de conclusiones, de hablar de cuáles son, digamos que los resultados que da en la escuela. Eso desborda en algo fundamental para nosotros los maestros, los estudiantes. Cuando un estudiante aprende bien, cuando a un estudiante le gusta la escuela, cuando un estudiante empieza a entender y a encontrar que en su escuela trabajan problemáticas reales, que pueden poner en práctica en una sociedad como esta, como la que vivimos hoy en día, con tantos artefactos tecnológicos que efectivamente nos alejan de otras situaciones, entonces empieza a ver que el conocimiento sirve, que el conocimiento es práctico. Entonces finalmente todo revierte en que los niños tengan no solamente una mejor educación, sino que también en ellos se vea un proceso formativo que inicie desde los grados inferiores y que culmine en el grado 11 y por qué no en la universidad. O sea, a eso le debe apuntar la escuela, a trabajar procesos serios, consolidados, planificados, realizados a través del tiempo y que en lo real pues ofrezca resultados para los estudiantes, que cumpla con las expectativas, que nos permita hacer en ellos otro tipo de personas, que sean capaces de tomar decisiones en una sociedad como la nuestra y que en el ejercicio de esa ciudadanía pues seamos cada vez más asertivos con ellos. Entonces yo pienso que del proceso del proyecto de la interfaz universidad-escuela nos quedan unos aprendizajes supremamente importantes. Uno, de empezar a implementar las cuestiones sociocientíficas en la escuela como un escenario de articulación no solamente de las ciencias, las matemáticas y las humanidades como de pronto lo hicimos nosotros, sino de todas las áreas. Empezar a problematizar el conocimiento, porque el conocimiento no es estático, sino es dinámico, y empezar a formar en nuestros estudiantes unas personas mucho más críticas, que ejerzan su ciudadanía y que sean capaces de resolver los problemas de su localidad, de su entorno, y que sean asertivos a la hora de comunicarnos. Entonces, la expectativa que tenemos nosotros, por ejemplo, a partir de esa experiencia, es continuar haciendo el trabajo, uno, de sistematizar, porque la escuela tiene que contar lo que hace. Si la escuela cuenta lo que trabaja, es una manera de que las personas se acerquen a ella y de que dejemos, digamos, desmitifiquemos tantos mitos que existen acerca del trabajo que realizan los maestros de la escuela y de los procesos de investigación que efectivamente sí se hacen en la escuela. Investigación que se hace con tiempo, con esfuerzos, sin recursos muchas veces, pero también con el ánimo de que precisamente la escuela se transforme en un escenario mucho más dinámico, en un escenario que sea contrario a todo lo que precisamente se dice de ¿no? De la violencia, de la falta de liderazgo de pronto desde el escenario mismo, de retomar la sociedad. Entonces pues yo creo que en general podríamos decir que nos sirvió a todos como comunidad educativa y que pues estamos precisamente caminando hacia continuar nosotros ahora solitos, haciendo que la propuesta se consolide y que el escenario de la escuela se transforme en algo mucho más de lo cotidiano, mucho más de un conocimiento que llegue aterrizado a los estudiantes en su propia realidad y que lo beneficie y que le permita sobre todo construir un proyecto de vida y una formación mucho más integral.